fuiste y me alegré, tenías alas. Así fue como crucé el Atlántico nuevamente, solo que en lugar de hacerlo en velero fue en avión, en una aerolínea común. Llegué a Salvador con las ideas aún bastante desorientadas. Bueno, llegamos a Brasil. Sin conocer a nadie, casi sin dinero y sin hablar portugués. Incluso con la duda de si estaba haciendo bien en seguir con ese loco plan de pedalear por América Latina. Estoy caminando. Salvador es una ciudad bonita, frente al mar, lo cual me hacía sentirme más en casa. Pasé unos días ahí, mientras hacía mi plan de acción, aprovechando un poco de lo que me ofrecía esa ciudad con mi mismo nombre. Así que había una cierta conexión con el lugar. Fui poniéndome en contacto con Franco, un amigo que apenas había visto un par de veces en Cozumel. Él tenía un espacio que me evitaba conocer. Tal parecía que Valledupar sería el lugar perfecto para establecerme un tiempo y hacer campaña mientras reunía fondos y fuerzas para comenzar mi viaje en bici. Siguiendo las indicaciones de Franco, llegué a Valledupar un 23 de diciembre. No tenía idea de cómo me marcaría ese tiempo ahí. Chapada Diamantina es una reserva natural donde en medio de dos sierras se encuentra Valledupar. Estoy en Valledupar, un lugar que no sabía que existía. Y aquí estoy. Siento que aquí empezamos. Apenas llegué, fui invitado a participar de una experiencia que me abrió los ojos y me llenó de una confianza y certeza de que todo estaba bien, de que si escuchamos el corazón, los caminos se van abriendo. Comencé a ver las cosas con más claridad, cambiando de nuevo los sentimientos de duda e incertidumbre en seguridad, confianza y coraje. Solo había que comenzar. Un día me di cuenta de que, aunque siempre me consideré una persona feliz, había algo que me faltaba. Siempre quise viajar, conocer el mundo, viajar en bicicleta. Así que salí en busca de ese sueño. Estas son algunas de mis memorias de ese viaje. Supe que te fuiste y me alegré, tenías alas.